Muy bien, vamos a hablar un poco ahora de las variables en cuanto a su personalidad, a cómo son intrínsecamente las variables continuas, ¿no? Ahora ya estamos en el terreno de las variables continuas y vamos también a ver algún tema muy importante que es el de las variabilidades intra y entre. Vamos a ir avanzando. Nosotros ya dijimos que lo que controlamos son lo que habíamos denominado variables críticas del proceso, que son esas variables que si no las controlamos y si no nos aseguramos de que están bajo control durante la ocurrencia del proceso, vamos a tener problemas. Seguramente vamos a tener problemas, por eso las llamamos críticas, porque necesitan ser controladas. Y hemos visto que los gráficos de control siempre nos producen dos límites, uno superior y uno inferior. Y habíamos dicho, con mucho cuidado, que si algún punto del gráfico violaba esos límites, teníamos que ir a corregir el proceso. Y lo que queremos ver es si esto es correcto, si esto que estamos diciendo es correcto o no siempre es correcto. Conceptualmente, aparentemente sería correcto, pues tenemos dos límites y los violamos. Bueno, si los violamos por arriba o los violamos por abajo los límites, tendríamos que hacer algo. Pero ahora vamos a ver que en función de la personalidad de cada tipo de variable que estamos manejando, tendríamos que tener algunas concesiones respecto de los límites de control. Habíamos visto el tema de las resistencias, de las membranas, y acá tenemos nuestros dos límites, ¿sí? Tal cual como los vimos en la presentación anterior. Si obtuviésemos algún punto de este gráfico que violase el límite inferior, eso nos preocuparía porque una propiedad interesante de las membranas es que tengan buena resistencia. De tal forma que si la resistencia cae por debajo del límite inferior, donde el límite inferior es el comportamiento normal de ese proceso, ahí sí tendríamos que preocuparnos. Pero si un punto se acerca o pasa el límite superior, como el punto 1 este que está acá, ¿nos tendríamos que preocupar? Y en principio yo diría que no, porque la buena resistencia de una membrana es algo bueno, digamos. Entonces, la variable resistencia es una variable donde no interesa si se viola un límite superior. Digamos, no interesa desde el punto de vista de la mala calidad. La mala calidad la vamos a encontrar cuando se viole un límite inferior, en la resistencia. Ahora, supongamos que estamos controlando la irregularidad de diámetro, no el diámetro, la irregularidad de diámetro de un filamento que estamos extruyendo en algún momento. La irregularidad en sí misma, ya por la palabra, si yo grafico esa irregularidad, voy a obtener un gráfico como cualquier otro, que va a tener dos límites. En ese caso, ¿cuándo me preocuparía? Me preocuparía cuando la irregularidad fuese muy baja y violase el límite inferior, o me preocuparía cuando la irregularidad fuese muy alta y violase el límite superior. Obviamente, cuando crezca la irregularidad de lo que sea, me voy a preocupar. Cuando baje, voy a festejar, porque va a querer decir que mi producto es más homogéneo. Tercer caso. Ahora estamos midiendo los diámetros de un filamento y tenemos un diámetro nominal, digamos. Yo estoy fabricando un filamento de 1 milímetro de diámetro o de 16 micrones de diámetro o del diámetro que fuera. Si al ir midiendo esos diámetros a través del tiempo, a través de la producción, esos diámetros fuesen en algún momento superiores al límite superior o inferiores al límite inferior, los dos casos me deberían preocupar. Ya no solo uno solo de los casos como era en las variables anteriores, sino acá los dos casos, porque es tan malo que
el diámetro sea mayor que el nominal como que el diámetro sea menor que el nominal. Entonces, encontramos que tenemos tres tipos de variables continuas. Las variables MAPE, que son las variables donde cuanto mayor es el valor que presenta esa variable respecto de lo que debería ser, es peor la calidad. Las variables MAME, donde cuanto mayor es el valor que presenta la variable en un control, mejor es la calidad. Y las variables objetivas, que son aquellas donde es tan malo que el resultado sea muy alto como que sea muy bajo. ¿Por qué? Porque hay un objetivo que es central. Y esto lo resumimos así. En el caso de las variables tipo MAPE, tenemos que vigilar que no se viole el límite superior. Mayor, peor. No violar límite superior. En el caso de las variables MAME, tenemos que vigilar que no se viole el límite inferior. O sea, mayor, mejor, menor, peor. Y en el caso de las variables objetivas, tenemos que vigilar que no se viole ninguno de los dos límites. Entonces, bueno, ya las variables continuas ya las empezamos a abrir en tres tipos de variables distintas, que van a influir en cómo nosotros vamos a aplicar nuestra política o alguna política de visualización de nuestros gráficos. Ahora, aquí cortamos un poco y vamos a entrar ahora a un tema que es el de las variabilidades. Nosotros en las presentaciones donde estudiamos el cálculo de la variabilidad, hicimos el cálculo de la variabilidad, no de las variabilidades. Y cuando estamos controlando procesos por muestreo, vamos a ver que en realidad tenemos dos variabilidades. A una la vamos a llamar intramuestra y a la otra la vamos a llamar variabilidad entre promedios de las muestras. Vamos a plantear un ejemplo conocido que recién hemos hablado de filamentos, ¿no? Vamos a suponer que estamos extruyendo en una extrusora, en una máquina industrial extrusora, un filamento de poliéster que va a ir a parar a una soga de escalar, por ejemplo, que tiene que tener 16 micrones como diámetro nominal. Queremos que ese filamento tenga 16 micrones de diámetro, pero que sabemos, históricamente, que si medimos muchas veces el diámetro, vamos a ver que tenemos variaciones respecto de esos 16 micrones que nos dan una desviación estándar de 0,1. O sea, ¿qué es este 0,1? Este 0,1 es la desviación poblacional, es la desviación de la población, es la variación intrínseca del diámetro. Vamos a hacer una simulación de dos sistemas de control que vamos a imponer en este proceso en paralelo, o sea, los dos sistemas actuando sobre la misma población al mismo tiempo. O sea, cuando tomamos muestra en un sistema, a la misma vez tomamos muestra en el otro sistema. Cosa de que no quepan dudas de que estamos trabajando sobre la misma población. Ahí tenemos los dos gráficos. La primera política es tomar 100 mediciones, o sea, una muestra de n igual a 100 cada vez que extraemos una muestra. Y la segunda política es tomar nada más que 10 mediciones, o sea, una muestra de n igual a 10. Inclusive podemos tomar de esa de n igual a 100, podemos apartar 10 y usarlas como la muestra de n igual a 10, y no hay duda que estamos trabajando sobre la misma población. Y trazamos el gráfico con los promedios. Con los promedios, no con los valores individuales de las 100 o de las 10, sino con el promedio de las 100 y el promedio de las 10. Fíjense cómo son los dos gráficos. El gráfico azul, que proviene del n igual a 10, o sea, con la muestra más chica, tiene una determinada amplitud, una variación importante. ¿Respecto de qué importante? Respecto de la variación que muestra el control hecho con la política de n igual a 100. Con n igual a 100, que es el gráfico rojo, la variación entre los puntos que conforman ese gráfico es mucho menor. De hecho, el gráfico azul encierra al gráfico rojo, pero en la mayor parte de su recorrido. Entonces,
¿Qué ha pasado acá? Si estamos trabajando sobre la misma población, ¿por qué tengo un gráfico que parece feo y el otro que parece más lindo? Por ponerlo de alguna manera vulgar. Y bueno, justamente porque lo que hemos hecho es tomar distintos tamaños de muestra. ¿Y cómo serían los límites de un gráfico y del otro? Bueno, vamos a aclarar algo antes. Los dos gráficos que estamos viendo son gráficos de promedios, no son gráficos de valores individuales de la población, son gráficos de promedios de n igual 10 y n igual 100. Los límites de control, calculados como hemos visto calcularlos, en general encierran a toda la nube de puntos, a todo el gráfico en toda su extensión. ¿Sí? Conceptualmente, después vamos a ver, pero conceptualmente la mayoría de las veces es así. Y ahora vamos a ver estos límites trazados a mano alzada, sobre los dos gráficos. Fíjense, el gráfico azul tiene los dos límites celestes, que es el de tamaño de muestra 10. Fíjense, el superior y el inferior, la distancia que tienen entre sí, dada por la gran variación que tiene el gráfico azul. Porque dijimos que los límites tienen que encerrar ese gráfico. Bueno, entonces buscamos las dos rectas que lo encierren lo más cercanamente posible. Los límites rojos corresponden a la serie de puntos que provienen de promedios de n igual a 100. Fíjense que esos límites son mucho más estrechos que los celestes. Entonces, esto es un poco raro, porque si estoy controlando el mismo proceso, la misma población, ¿por qué tengo límites distintos? Si el proceso tiene unos solos límites intrínsecos. Bueno, justamente porque el tamaño de muestra influye. ¿De qué manera influye el tamaño de muestra? ¿Cómo se relaciona la posición de los límites respecto del tamaño de muestra? Bueno, justamente la segunda forma de variación es la variación entre promedios, que nos dice que cuando el promedio proviene de una gran cantidad de valores, cuando graficamos esos promedios, van a ser mucho más amortiguados que cuando provienen de pocos valores. Entonces, en primer lugar vamos a definir una desviación estándar, que es sigma sub p, que es la desviación estándar intrínseca, que es la desviación estándar poblacional, y que se parece mucho y que está estimada por la desviación estándar de los puntos o de los valores que forman a la muestra. O sea, yo tomé una muestra de n igual a 100 diámetros y con esos 100 diámetros yo calculo una desviación estándar. Esa desviación estándar que calculo es una estimación directa de la desviación estándar poblacional. Ahora, si yo tomo esa desviación estándar poblacional, ¿cómo la calculo? La calculo como hemos visto en las primeras presentaciones que hicimos, el sigma común y silvestre que hemos visto. Ahora, ¿cómo se relaciona esta desviación estándar poblacional? Y ahora vamos a llamarla muestral, porque es la desviación. Nosotros no podemos medir la desviación estándar poblacional porque puedo tener infinitos ítems en la población o 100.000 ítems. Va a ser imposible, yo la estimo a través de la muestra, pero la vamos a seguir llamando sigma sub p porque es una estimación de la desviación estándar poblacional. Vamos a ver que esta desviación estándar poblacional se relaciona con la desviación estándar entre los promedios a través de esta fórmula que tenemos acá. O sea, la desviación estándar poblacional, sigma sub p, dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra que estamos tomando del proceso, nos va a dar la desviación estándar entre los puntos promedios. Entonces es claro, si la desviación estándar poblacional es 0,1, la desviación estándar entre los promedios de muestras de n igual 100 tomadas de ese proceso va a ser igual a 0,1 dividido la raíz cuadrada de 100. Va a ser menor. Y esto, como me muestra esto, estamos con el tamaño de muestra en el denominador
a medida que el denominador sea más grande, la desviación estándar entre los promedios va a ser más chica. Y ahí está la explicación de por qué los límites de los gráficos tomados con muestras chicas son más amplios que los límites de esos mismos gráficos tomados con muestras más grandes. Acá tenemos calculados las dos formas que estábamos viendo en el ejemplo de límites. Por ejemplo, el sigma entre n igual a 10, muestras de n igual a 10, es 0,1, que era la desviación poblacional y que esa es absoluta, dividido a la raíz de 10. O sea que la desviación estándar de los puntos promedios cuando las muestras tienen un tamaño de 10 es 0,0316. Porque 0,1 dividido 3, algo, que es la raíz cuadrada de 10. En cambio, la desviación estándar entre los promedios de muestras de tamaño 100 es 0,1, que es la poblacional, es el mismo 0,1 que usamos antes, dividido la raíz de 100. Es 10 veces más chico, porque la raíz de 100 es 10. ¿Sí? O sea, es 0,01. Y esto es lo que nos explica justamente estos cambios. Por eso, cuando vamos a trabajar con un gráfico de control, tenemos que asegurarnos de que trabajamos con muestras constantes. Hay gráficos de control, sistemas de gráficos de control de Shewhart, que me permiten, avisando, trabajar con tamaño de muestra variable. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar? Los límites ya no van a ser líneas rectas, van a ser quebradas. Y en cada caso va a haber un límite distinto. Yo les dije que se complicaba Shewhart. Se complica, pero el software nos salva de todo esto. Ya lo van a ver. La segunda conclusión que puedo hacer es lo que les dije antes. La desviación estándar intra, que es la poblacional, es constante. Es única. Esa no la puedo cambiar. Únicamente la puedo cambiar desde la tecnología, mejorando la variación del proceso. Y la variación entre varía en función del tamaño de la muestra. Y la última conclusión es que, por supuesto, los límites de control no son absolutos, sino que son función de los tamaños de muestra. Y a través de los tamaños de muestra también son función de la variabilidad. O sea, lo que siempre venimos diciendo en casi todas las presentaciones que hacemos. En estadística, la variabilidad es el gran enemigo a vencer. Es nuestro némesis. Y si no hubiera variabilidad, no habría estadística. Una última regla general es que en los gráficos de control los límites se trazan siempre a más o menos 3 sigma de la variación entre, no de la variación intra, sino de la variación entre. Pero bueno, es importante saber que siempre se trazan a más o menos 3 sigma por unas propiedades que tienen las distribuciones normales que dicen que entre más y menos 3 sigma respecto del valor medio tenemos prácticamente al 100%, el 99, algo por ciento de toda la población. Y por eso esos dos límites encierran a la población. Pero esto lo vamos a ver en el curso de distribuciones. ¿Cómo nos quedó esto? Y bueno, fíjense, los dos gráficos con n igual a 10 y con n igual a 5, en el caso de que hemos tomado muestras de n igual a 10 y n igual a 5, aplicando las fórmulas que vimos antes, nos da 1609, 1590, 1613, 1586. Es una repetición de lo que vimos antes. Las fórmulas formales para estos cálculos de límites, ahí las tienen ustedes. Límite superior de control del gráfico es igual al promedio del gráfico. El gráfico, acuérdense que cada punto del gráfico es un promedio. Por lo tanto, el promedio del gráfico es un promedio de promedios. Por eso figura X con 2 rayitas encima y no una sola. Y el límite superior de control es el promedio del gráfico, al cual le sumamos 3 veces la desviación poblacional dividida a la raíz de n, que es
este cociente es la desviación entre. O sea, límite superior de control es igual al promedio del gráfico más 3 veces la desviación entre promedios. Y lo mismo, el límite inferior de control es el promedio del gráfico menos 3 veces la desviación entre promedios. Y con esto terminamos esta presentación. Así que en la próxima vamos a mostrar cómo operamos, ya sí, más detalladamente, gráficos dobles. Muchas gracias.